Buenas tardes a todos, mi nombre es Natalia Fernández, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de José C. Paz, militante de la JP Descamisados del Frente Universitario. Hoy estoy dando inicio a esta actividad organizada en conjunto con compañeros de Descamisados UBA. Celebro la importancia de estos espacios, la importancia que tomó hoy en día estas plataformas, esta nueva manera de comunicarnos, de informarnos y formarnos como estudiantes, militantes y ciudadanos, ya que es una actividad abierta para todas las personas interesadas en lo que se estará hablando hoy. Repito, hoy estoy en esta actividad titulada Un análisis del caso Vicentín, un caso que hoy en día está en bocas de todos y todas, y más en los medios de comunicación, que es algo que consumimos mucho, que consumimos a diario, ya sea por la televisión, en internet, etcétera, donde no siempre el fin es informar, sino que estos espacios fomentan la desinformación y agrandan la grieta de nuestro país. Donde nos encontramos con un sector marchando en contra de esta medida y otro sector apoyando esta intervención, ya que es algo que nos interpela a todos y todas. Por eso hoy estamos acá, para entender cuáles fueron las herramientas y las medidas que se tomó por el gobierno de Alberto Fernández ante Vicentín, y para abrir el debate y también entender cuáles fueron las herramientas jurídicas que se tomaron ante esta medida, la importancia que cobró por el contexto actual que nos encontramos ante una pandemia mundial, la situación del país, el por qué banderamos la soberanía alimentaria y la importancia que lo haya hecho un gobierno popular, ya que Vicentín es una empresa de producción primaria muy importante en la exportación de nuestro país, donde tomó una deuda importante en estos últimos años, donde no se termina de entender por qué esta deuda, su monto, cuáles son las consecuencias para los trabajadores de este lugar, quienes son realmente quien les afecta en primera cara las decisiones y el destino de la empresa. Así que hoy estoy abriendo esta actividad y agradeciendo a todas las personas que se conectaron, que es muy bueno que estén acá y que podamos abrir el debate de estos temas que nos interpelan a todos por igual. Así que le estoy pasando la palabra a mi compañero, que hoy va a estar moderando conmigo. Bueno, gracias compañera. Muy buenas tardes para todos y todas. Primero que nada quisiera agradecer por estar acompañándonos en este Zoom, en esta reunión, este sábado 11 de junio, en la cuarentena. Soy Tobías Córdoba, estudio Derecho en la UBA, formo parte del Frente Universitario de Descamisados. Como bien dijo mi compañera, hoy trataremos un pequeño análisis del caso Vicentín, esta empresa agroexportadora que ha contraído una deuda, si no me equivoco, de 99.345 millones, que la mayoría de esta deuda ha sido tomada durante el gobierno anterior a este, que sorpresivamente hace unos meses entró en cesación de pagos, en default, y bueno, y también abordaremos el tema de la soberanía alimentaria, que es un tema, un debate central de la coyuntura política, que lo teníamos en carpeta. Eh, Creo que venimos de 4 años donde se ha pisoteado la soberanía, eh, y celebro que hoy estemos acá reunidos para, para poder charlar sobre el tema, y que bueno, que somos privilegiados de poder estar ante estos medios que nos brinda la tecnología para poder debatirlo, ya que considero que sin discusión no hay transformación de la realidad. Bueno, para abordar estos temas, que bien dijo mi compañera, hoy nos estarán acompañando Marita Perceval, docente, doctora en filosofía, ex directora de UNICEF en Latinoamérica, ex embajadora ante la ONU, actualmente subsecretaria de Políticas de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación. Bueno, y conjuntamente con el doctor Eduardo Barcesat,
abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos, titular de cátedra de Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho UBA. También recordemos que fue una de las personas que presentó la denuncia contra Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Marcos Peña, la cúpula de Gendarmería, entre otros, por encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Qué tal? Tienen el micrófono abierto si quieren. Hola, ¿quién arranca? Sí, ¿qué tal, Eduardo? Sí, si podría arrancar usted con los disparadores, porque hay mucha gente que se pregunta si es constitucional, si no es constitucional esta intervención, si es expropiación, si esto está en el marco del derecho y la legalidad. Bueno, comenzamos. Saludos a ustedes, organizadores, a la audiencia. La Constitución Nacional, en su texto histórico, me refiero al de 1853, tiene ya prevista la figura de la expropiación por razones de utilidad pública. El texto dice en concreto: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Bueno, es decir, es un instituto que está en todas las constituciones decimonónicas, no es una innovación de nuestros constituyentes de 1853, sino un seguimiento de lo que era una tendencia de que la utilidad pública debe prevalecer sobre la propiedad privada, y esto tiene que ser calificado por una ley de la nación y previamente indemnizada para que la justicia pueda homologar la expropiación operada en estos términos. Bien, este mecanismo está regulado por una ley de la nación. Recibió 3 leyes a lo largo de su historia. La que rige actualmente no tiene un origen muy rescatable, por cierto, porque es una ley del llamado proceso de reorganización nacional, pero tampoco podemos decir que sea extravagante o que se aparte de los cánones previstos. Lo que aporta de nuevo esta ley es decir que la utilidad pública es el bien común y que está sujeto a expropiación tanto bienes materiales como espirituales. No sé si yo no he podido encontrar un ejemplo de bien espiritual para expropiar. Siempre hay un sujeto material que es el objeto material, que es el portador. Pero bueno, dejémoslo así. Lo que es interesante es buscar el sentido de utilidad pública o de bien común. Bueno, lo primero que debe señalarse a este respecto es que quien califica la utilidad pública es el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación. Es decir, no se trata de una decisión de un poder unipersonal, como es el del Poder Ejecutivo Nacional, sino de un elenco colegiado que representa mayoritariamente la voluntad del pueblo argentino, dado que están allí representadas todas las fuerzas políticas que han logrado escaños, ya sea como senadores o diputados de la nación. Entonces, ¿qué hay que ir a buscar en la cláusula de la Constitución Nacional que regula las potestades del Congreso? ¿Qué es esto de utilidad pública? Y yo encuentro que eso está definido en su extensión material en las previsiones de los incisos 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que genéricamente son conocidos como la cláusula del progreso de la nación argentina, y que fueron retocados, mejorados, yo diría, en ninguna duda,
en la Convención Constituyente del año 94. Entonces, que utilidad pública es proveer lo conducente a la prosperidad del país, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Debo señalar que parecida es la formulación que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 21, donde habla sí del carácter inviolable de la propiedad y de la necesidad de una indemnización justa cuando se expropia, pero introduce el sentido de la función social de la propiedad expresamente en su texto. Y rescato esto porque recordemos que en la Constitución de 1949 se hablaba de la función social de la propiedad. Bueno, esa función social ha regresado a nuestro sistema, a nuestra ley suprema de la nación, vía de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de este artículo 21, que habla de la superioridad del interés social sobre el carácter privado de la propiedad. Pero también hay que incorporar, porque estamos hablando de una empresa agroindustrial, es decir, que produce bienes para el consumo, hay que incorporar el artículo 42 de la Constitución Nacional, este sí de factura íntegra de la reforma del año 94, y en lo que puede ser aquí atinente, el artículo 42 dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales. Esta cláusula, que es bastante, yo diría, avanzada en la materia, desgraciadamente es una de las cláusulas menos nombradas y menos aplicadas a partir de la reforma del 94. Me permito señalar que siendo la cláusula específica para el tema de la ley de medios audiovisuales de la Nación y del ataque que tuvo por parte del multimedio Clarín, se da la extraña paradoja de que ni la sentencia de primera instancia, ni la sentencia de la Cámara Federal, ni la sentencia de la Corte Suprema invocan y aplican el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es cláusula específica y de fecha posterior a otras previsiones constitucionales, por lo cual debía prevalecer sobre cualquier otra mención constitucional que pudiera entenderse en contradicción con ella. Bueno, dejado esto a salvo, quiero establecer algo muy importante en materia de consumo. El trato digno y equitativo, o precio justo, como se lo denomina en la doctrina, es aquel que posibilita el acceso en la dimensión del universal al bien que es objeto de consumo, en este caso el alimento. El alimento es fundamental para la salud de los pueblos y por lo tanto tiene que estar en una situación en que todos o para todos puedan acceder al alimento adecuado. Esta no es una interpretación antojadiza que yo vierta, es la interpretación que da Naciones Unidas a través del autor, quizás el experto más calificado de Naciones Unidas, y es el autor intelectual del Pacto de Derechos
Su trabajo se llama El derecho al alimento adecuado como derecho humano, y allí Eide establece un estudio notable de que nuestra humanidad pierde cada bienio más personas por falta de alimentos, agua potable y condiciones dignas de vida que todos los muertos que produjo la Segunda Guerra Mundial. Y a eso lo denominó el genocidio silencioso del hambre. Actualizando esa formulación de Eide, el 10 de abril del corriente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los dos órganos del Pacto Regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, dictó una resolución ejemplar. Yo les recomiendo a los estudiantes de Derecho que la vean en Internet, resolución 1/2020, donde establece en uno de sus puntos, el punto B de la parte considerativa, y dice así: considerando que, si bien existen impactos sobre todos los derechos humanos frente a los diversos contextos ocasionados por la pandemia, especialmente en relación al derecho a la vida, a la salud e integridad personal, se ven seriamente afectados el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación, al agua y a la vivienda, entre otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. De manera que hay un plexo normativo y dogmático que sostiene con toda justeza la viabilidad de la expropiación. Bueno, el proceso se inició bien de comienzo. Se declaró por el Poder Ejecutivo que se iba a expropiar frente a la situación calamitosa de cesación de pago, a la previsible comisión de hechos delictivos de fuga de capitales y su refugio en guaridas fiscales, al tema de la subfacturación, a los precios que no atienden a las necesidades de los productores, al riesgo que había para los trabajadores de la empresa de perder su fuente de trabajo y de percibir su salario. Y aquí hago un paréntesis para decir con mucho énfasis que la propiedad privada que tutela nuestra Constitución no es solamente la de las empresas, es la de los trabajadores por su salario, es la de los productores agropecuarios, es la de los acreedores legítimos, así verificados, de manera que si alguien sale a agitar banderitas con el tema de la propiedad privada, que recuerde que propiedad privada es todo esto que hemos nombrado y por lo tanto que merece el mismo resguardo y respeto que efectivamente el de la empresa. Bueno, volviendo entonces al tema, se declara la necesidad de la expropiación por razones de utilidad pública, inicialmente por el Poder Ejecutivo, a través de un decreto en el que nombra una intervención por tiempo determinado. Esta intervención está prevista en la ley reglamentaria, la 21.944, que antes mencioné, cuando hay además una situación anómala, es decir, cuando hay un riesgo de que haya un vaciamiento o una evaporación patrimonial que deje en total indefensión e insatisfacción los créditos de los acreedores legítimos. Para eso está previsto este instituto, porque los tiempos de debate y sanción de la ley y el proceso de juicio expropiatorio son generalmente extensos, sobre todo el del juicio. Pero bien, lo que hizo el Poder Ejecutivo es lo que tenía que hacer. Pero faltó algo que estaba en la ley, que está en la ley de expropiación, que es el recurrir a la justicia federal, porque es la única justicia, la federal, competente en materia de expropiaciones dispuestas por la autoridad nacional. ¿Qué significa esto? Que no había que ir al juzgado del concurso. Y la ley expresa y taxativamente dice
que la competencia es federal aun cuando existan juicios de naturaleza universal, como son las sucesiones y de los concursos de acreedores. Es decir, que en todo supuesto, siempre, sin excepciones, debe ser la justicia federal. Y debió haber hecho esto de ocurrir a la justicia federal con competencia territorial sobre la provincia de Santa Fe, para que quien asumiera la intervención tuviera, si era necesario, el auxilio de la fuerza pública para ser puesto en función del cargo y para poder desarrollar su cometido y, por supuesto, proveer lo necesario para su seguridad personal. Recordemos que hubo desmanes, payasadas, manadas de 4x4, amenazantes, rodeando el acto de la intervención. Y todo esto debió haber sido protegido por la autoridad judicial federal con competencia en el territorio. Pero ahí es que interviene la provincia de Santa Fe diciendo que se va a buscar una propuesta superadora a la propuesta de la expropiación. Bueno, no tenemos en nuestro instituto constitucional nada que diga hay una propuesta superadora a la expropiación cuando están reunidas objetivamente todos los requisitos y recaudos para proceder a la expropiación. Tal es así que ustedes recordarán que en una conferencia de prensa inmediatamente posterior a una reunión de las autoridades nacionales, provinciales y las autoridades de Vicentín, el gobernador, ante la prensa, comunica: no hablemos más de expropiación, hay que hablar de la propuesta superadora que es el rescate de la empresa, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿en qué consistió esta propuesta superadora? Bueno, en recurrir ante el juez del concurso para decirle, bueno, lo que el gobierno nombró como interventores, lo ampliamos ahora a 3 personas, uno representando a la provincia, y van a actuar como interventores veedores, es decir, no van a tener capacidad de decisión. La decisión la van a tener los directivos de Vicentín. Es decir, lo mismo mañana, tarde y noche, extrañando los activos, fugándolos, convirtiéndolos en pago de las acreencias o para mantenimiento de la actividad productiva del complejo Vicentín. Bueno, esto era ya de entrada, lo dijimos al momento en que se produjo, esto es entrar en un pantano, ir ante el juez incompetente a pedirle algo y dejar de lado la iniciativa bien lanzada por el Poder Ejecutivo Nacional, fue, repito, meterse en un barro, en un pantano. Y así estamos, todavía estamos allí. Entonces, ¿qué hizo este juez? Este juez hizo, y esto condice con sus antecedentes, este juez, cuando recibió, junto con este pedido de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, que fue la que corporizó la presentación auspiciada por la gobernación. Bueno, respecto de la presentación que previamente hizo el Grupo Vicentín para que se declare la inconstitucionalidad del decreto del presidente Alberto Fernández, bueno, con toda corrección hasta acá, ¿no? Dijo, yo soy incompetente para pronunciarme sobre esto, no me corresponde a mí. Pero en cambio, sí le hizo el seguimiento a la petición del Grupo Vicentín, no de declarar la inconstitucionalidad del decreto. Eso lo mandó a un incidente que es, bueno, una forma de sacarse el tema de encima de momento. Pero repuso al Grupo Vicentín en el armado y conducción societaria, lo que desnaturalizó totalmente el proceso expropiatorio y lo empantanó. Es decir, tenemos un juez que es incompetente, y lo es en todo el sentido de la palabra, debo decirlo, ¿no? Este juez incompetente que
toma la autoridad de decir, no me compete a mí el examen de constitucionalidad, pero como no me compete a mí, mientras tanto voy poniendo a la autoridad, que era la autoridad empresaria del grupo Vicentín, y desplazo a la intervención. La intervención que estuvo pocos días, en los cuales hizo tareas importantes, sobre todo porque convocó a la Sindicatura General de la Nación para que informe qué es esto que llamamos conjunto, arribar unas primeras impresiones. Al mismo tiempo, el Estado argentino, a través de uno de sus órganos autárquicos, pero que depende de la Administración Central, la Unidad de Información Financiera, se presenta en la justicia penal, pide ser parte querellante y denuncia las maniobras de fuga de capitales y de evasión en beneficio de guaridas fiscales de esos capitales, en perjuicio, por supuesto, de todos los acreedores legítimos, entre ellos y fundamentalmente el Banco de la Nación Argentina, que estuvo prestándole diariamente millones de dólares para, en definitiva, favorecer la fuga de esos capitales. Bueno, hay un principio general del derecho que se llama la doctrina del acto propio y que establece que si tomás por un lado, no hagas algo en contrario de inmediato. Bueno, esta doctrina la hemos pulverizado en función de esta forma de obrar en que mientras que hay presentación de la unidad de investigación financiera, el fiscal interviniente que ha pedido que se declare la inhibición general de bienes de todos los integrantes del complejo Vicentín y la prohibición de salida del país para evitar que la justicia se vea frustrada materialmente. Hay acciones en Estados Unidos, se llaman Discovery Action, son acciones de clase, iniciadas por acreedores financieros para que los últimos movimientos de la empresa Vicentín sean investigados. Se vendieron lo que era la joya de la corona, la procesadora de material biodiesel, se vendió a un precio irrisorio y aún ese precio irrisorio no fue ingresado a los activos. No se han presentado el balance del último año. Bueno, todas estas falencias enormes, que ya debieron haber sido motivo de la separación y quiebra del elenco Vicentín, todo esto se podría haber evitado si se hubiera obrado conforme la ley. Si me preguntan ahora, bueno, ¿qué se puede hacer o cómo se debe obrar? Mi respuesta categórica es, hay que ir con el decreto de la intervención por la ocupación temporaria que la ley establece ante el juez federal, pedir que el juez federal ponga en posesión del cargo al o los interventores que designa o haya designado el gobierno de la Nación Argentina, desplace a la dirección del grupo societario y empiece a investigar, poner orden y atender a los vencimientos para que esto no sea una catástrofe en la historia económica argentina, dada la envergadura que tiene este grupo Vicentín. Creo, y digo esto para terminar, que no voy a hacer una cita jurídica, voy a invocar al poeta, a Leopoldo Marechal. De los laberintos se sale por arriba, y en este caso salir por arriba es tomarse del texto de la Constitución, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana, del texto de la ley regulatoria, e ir ante la autoridad que puede hacer cumplir la manda del Poder Ejecutivo y enviar de inmediato el proyecto de ley expropiatoria al Congreso de la Nación, porque si no, esto va a ser un desbarre y va a ir en perjuicio de la posibilidad del pueblo argentino de acceder al alimento adecuado y de atender con el alimento a la salud de la población en tiempos de pandemia
como son los que estamos atravesando. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su intervención. Muchísimas gracias, Eduardo. Estuvo muy interesante lo que dijo. Todo es útil y estuvo muy buenísimo. Le abrimos el micrófono a Marita. Hola, Marita. Hola, Natalia. Gracias, Nicolás. Hola, Tobías, y a todos los y las DESCA. Muchísimas gracias por esta invitación. Y sin duda a Eduardo Barcesat, a quien respeto, admiro y reconozco en su magisterio no solo constitucionalista, sino de defensa de derechos humanos. Muchísimas gracias por este análisis profundo, claro y contundente sobre el pantano y las salidas de los laberintos. Dicho esto, a mí me pidieron, y se los agradezco, que pusiera en contexto de un concepto que a nivel internacional y también en nuestra región latinoamericana tiene un escenario de disputa y tensiones, que es el de soberanía alimentaria. ¿Y qué tiene que ver esto con Vicentín? Cuando se había anunciado por parte del Poder Ejecutivo Nacional la voluntad y necesidad de expropiación e intervención, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, afirmó ante los medios que la intervención de la empresa Vicentín apuntaba a expandir la producción, sostener una empresa estratégica para el sector agroindustrial, tomando distancia de la visión anterior que traía el gobierno del capitalismo financiero neoliberal de Macri, que optaba por el endeudamiento, generando una deuda que constituye un freno a cualquier posibilidad y derecho al desarrollo. En paralelo y en otro medio de comunicación, el ministro de la Producción, Matías Culfas, señalaba que con esta decisión se intentaba otorgar una mayor previsibilidad al comercio granario y evitar acciones especulativas en la liquidación de divisas provenientes de la agroindustria. En ese momento, las estimaciones oficiales, y que son ciertas sin duda, la deuda de Vicentín asciende a unos 1.300 millones de dólares, con el Banco Nación como principal acreedor, seguidos por el Banco Provincia y el BICE, el Banco de Industria y Comercio Exterior. Es decir, ante esta situación se remarcaba desde el gobierno la situación definida claramente como una maniobra especulativa, especulación financiera, que es lo que llevaba a la quiebra a un negocio millonario. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agricultura, durante 2019 Vicentín había encabezado ventas externas de aceite y subproductos, con envíos que habían sumado 7.42 billones de toneladas, y una facturación cercana a 4.000 millones. Es decir, nada mal, nada mal. El otro eje que se destacaba, y aquí me detengo, es que aparece el concepto de soberanía alimentaria. Y aquí vuelvo a una imagen que es la opacidad de lo evidente. Nuevamente se había hecho opaco lo evidente, y sobre todo con lo que vivimos. Yo era senadora nacional en ese momento cuando fue la resolución 125, en donde se opaca la evidencia de la concentración de la producción agropecuaria y la especulación financiera, sobre todo en estos últimos 4 años del gobierno anterior. Sin embargo, en diciembre del 2019 se dieron a conocer los datos oficiales del Censo Nacional Agropecuario del 2018. Y allí la opacidad de lo evidente.
Javier Moreira, que seguramente ustedes lo conocen, investigador de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad de Agronomía de la UBA, sostiene que en los últimos 30 años se ha venido dando un sostenido aumento de la concentración de la producción agropecuaria. Bueno, datos. El censo da cuenta de que actualmente existen unas 220.000 explotaciones con límites definidos, es decir, alambradas, distribuidas en todo el país. 222.000 hoy con respecto a las 297.000 que existían en 2002 y a las 378.000 relevadas por el censo agropecuario en 1988. Es decir, en 3 décadas se perdieron 156.000 establecimientos. Obviamente, afectándose sobre todo a los establecimientos de pequeña escala con menos de 50 hectáreas. No solamente desaparecen muchas explotaciones, sino que al mismo tiempo crece la superficie productiva dedicada a los cultivos anuales. ¿Qué son los cultivos anuales? La soja, el trigo, el maíz. Sobre todo la soja, la sojización de nuestra agricultura. En los últimos 30 años, la superficie implantada se mantuvo en 33 millones de hectáreas según el censo, pero la proporción dedicada de esa superficie a cultivos anuales como la soja aumentó de 7.67 a casi 23 millones de hectáreas, en detrimento de otras producciones como las economías regionales, los productos de las economías regionales o las pasturas. Es decir, que vuelvo a esta apreciación de Javier Moreira sobre el censo, es que el censo muestra entonces un proceso de concentración con explotaciones chicas que se anexan a las más grandes. Tenemos más hectáreas en producción, explotaciones de mayor escala, pero menos establecimientos, es decir, que la tierra no sale de la producción, sino que se acerca al monocultivo. Los que salen son los trabajadores. Los que salen son los pequeños y medianos productores. Este fenómeno también se observa en el aumento de la superficie promedio por explotación. En 1988 la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias era de 421 hectáreas, en 2018 esa cifra subió a 826 hectáreas por explotación, es decir, un aumento del 96%. El censo de 2019 da cuenta de distintas situaciones en el país. En las economías regionales no se da el mismo proceso que en la pampa húmeda, pero por ejemplo, mi provincia, Mendoza, las provincias, una provincia tradicionalmente vinculada a la vitivinicultura, a las frutas, se encuentra con que era Mendoza la provincia con más explotaciones con límites definidos, es decir, alambrados, después de Buenos Aires. En 30 años, en mi provincia, desapareció el 41% de las explotaciones. 41% de las explotaciones. En paralelo, la superficie de frutales se redujo en un 10% y actualmente 3.136 explotaciones tienen más de 50 hectáreas, cosa que no era en la estructura productiva de una provincia como Mendoza. Pero hay otro dato importante que trae el censo. Vuelvo al impacto de la implantación de cultivos anuales como la soja, que creció, según les decía, del 23 al 69% de 1988 a 2018. Es decir, una economía concentrada y centrada en las commodities. Por otra parte, entonces desaparecen los productores más chicos, pero ¿quiénes viven en el campo? ¿Quiénes lo habitan? En 1988 había 1.400.000 residentes permanentes en el campo.
En el año 2018, 730.000 personas, donde casi 90.000 mayores de 65 años. Es decir, la mitad de la población residente en explotaciones agropecuarias migró del campo a las zonas urbanizadas, y 1 de cada 9 de los que permanece viviendo en el campo es adulto mayor. Bueno, en este marco, Vicentín, un modelo de este proceso, un modelo para desarmar. Indudablemente ya Eduardo lo ha explicado con toda claridad y profundidad, pero es muy interesante cómo Vicentín es contundentemente un ejemplo de lo que será mi segunda parte de diálogo con ustedes, es que Vicentín muestra con claridad contundente la alianza entre los grandes exportadores de grano y aceite, los bancos privados que operan en nuestro país y los fondos de cobertura poseedores de títulos de deuda argentinos. ¿Y cuándo se da a nivel global la configuración de este combo? Si nosotros hacemos memoria y el ejercicio de la memoria como cultura y compromiso político, los invito a que rememoremos lo que fue el 2007-2008. En el medio del gobierno kirchnerista. Y en vez de narrar desde mi propia interpretación, voy a tomar, así como hacía referencia Eduardo a Naciones Unidas, al informe publicado por el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a la alimentación. Reporte que presenta en el 2010 ante el Consejo de Derechos Humanos y se llama Las repercusiones de la especulación en la volatilidad de los precios de los alimentos. Se los recomiendo. ¿Qué mostraba la crisis mundial de los precios de los alimentos de esta crisis 2007-2008? Que todavía afecta a muchos países en desarrollo y al sur global. Es cierto, hubo varias causas. Algunas causas radicaban en aspectos del mercado, entre la oferta y demanda, de alimentos básicos, costos de transporte, de almacenamiento, aumento del precio de los insumos agrícolas. No obstante, toda esta disfuncionalidad de leyes del mercado no alcanzaban a explicar el brutal escenario de aumento y volatilidad de los precios de los alimentos, que solo podía explicarse por la aparición de una nueva burbuja especulativa. Ahora, en el hambre. Ahora, con los alimentos. ¿Quién había entrado a los alimentos? Habían entrado en el mercado, los alimentos habían entrado en el mercado de los derivados financieros, basados en productos alimentarios de grandes y poderosos inversores, como fondos de cobertura, fondos de pensiones, bancos de inversiones, ninguno de los cuales, por cierto, tenía gran tradición y compromiso con el trabajo de la tierra, ni tampoco gran interés en erradicar el hambre del planeta. Esta entrada no fue magia. Esta entrada no fue magia, sino que fue posible gracias a la liberalización de normas en los mercados de derivados financieros de materias primas importantes a partir del año 2000. En el año 2000 se produce esta extraordinaria liberalización. ¿Qué es lo que significa esto? Que provoca aumento de precios por encima de los niveles que estarían justificados por las oscilaciones básicas de la oferta y la demanda, ley de mercado. Es decir, ya
desde entonces y desde nuestro proyecto político se empieza a plantear, recuerden que estábamos discutiendo también lo que logramos en Naciones Unidas, las 4 resoluciones sobre reestructuración de deudas soberanas, empezamos a reclamar desde el sur global la necesidad de una reforma fundamental del sector financiero mundial, en sentido amplio, con el objetivo de evitar las recurrentes crisis en los precios de los alimentos. Porque los derivados financieros extrabursátiles, que se conocen como OTC, previamente no regulados, deben ser sometidos a normas que exijan el registro y la negociación en mercados públicos. Es lo que decía Eduardo con respecto al valor de una intervención. Y las exenciones de estas normas deben estar sometidas a fuertes restricciones. En realidad, ¿qué se dijo frente a este clamor, sobre todo del sur global? Era interesante la narrativa, parece la marcha más sofisticado el lenguaje, pero parecen los discursos de las marchas que hemos visto en estos días, por la libertad de expresión, entre otras cosas. Los precios de los alimentos habían crecido entre 2005 y 2008 83%. 83%. Entonces, ¿cómo lo explicaba Wright Bovenrit? Decía que las raíces de las crisis se explicaban por el hecho de que en 2007 y 2008 las reservas de trigo, maíz, soja, arroz se encontraban en niveles bajos. En realidad, había habido una sequía en Australia, pero lejos estábamos de una crisis de abastecimiento. Según el FMI, decía que el problema era de los chinos y de las chinas, pero también de la India, porque resulta que se les había antojado empezar a comer carne y había aumentado el precio de las cereales, también porque alimentaban a sus animales, a los cerdos. ¿Se acuerdan? Que decían esto, que exportábamos soja para que comieran los cerdos de la China. Sin embargo, un examen más detallado muestra que ese argumento no bastaba para explicar los aumentos y la volatilidad en los precios. Por ejemplo, el arroz había crecido 165% en estos años. Esa firma que decía Wright Bovenrit, que decía que habían aumentado porque había escasez, porque no habían cosechas suficientes, en otro paper, como les llaman, para amigos, decía que en realidad no eran tan excepcionalmente bajas las reservas de granos, que se había mantenido la producción, que era realmente que había que buscar otra explicación. Increíble, increíble. Porque había observado otra de estas consultoras, Val en este caso, que también en ese momento podría haber surgido una suerte de pandemia que nos llevara a todos a querer tomar leche. Y que entonces el gusto por consumir leche de todos los consumidores y consumidoras había hecho que el precio aumentara 157% entre 2006 y noviembre del 2007. Y sin embargo, en julio se cayó, se desplomó. Es decir, que era difícil aceptar tanto la tesis del FMI, que culpaba a los cerdos chinos o a los que les gustaba comer carne en la India, a las economías emergentes, porque en realidad todo indicaba que el aumento de precios era la burbuja especulativa. Era un proceso de globalización del capitalismo financiero, de especulación con instrumentos derivados que había llegado a los alimentos y a productos alimentarios. Fíjense, un estudio hecho por Lehman Brothers, no sé si les suena. Lehman Brothers, justo antes de su bancarrota, había revelado
que el volumen de especulación en fondos indizados había aumentado 1900% entre 2003 y 2008. En ese sector, en alimentos. Morgan Stanley, otro famoso, estimó que el número de contratos pendientes en futuros, que es lo que les pasa hoy a los acreedores, a los productores de Vicentín, que vos les llevas el grano y te lo pago cuando quiero, cuando cobro yo, si es que te lo pago. Morgan Stanley estimó que el número de contratos pendientes en futuros, por ejemplo, de maíz, había pasado de 500.000 a 2.5 millones en 2 años. Las tenencias de fondos indizados de productos básicos alimenticios crecieron de 13.000 millones de dólares en 2003 a 317.000 millones de dólares en 2008. Es decir, no se trataba de oferta y demanda. Se trataba de una especulación financiera extraordinaria y repulsiva, que superaba con creces las necesidades de liquidez de los mercados de materias primas para ejecutar las operaciones de los usuarios de productos básicos, como la industria de la alimentación, los importadores de productos agrícolas básicos. Es decir, una especulación novedosa que profundizaba el hambre, los procesos de concentración y la volatilidad en el precio de los alimentos, porque se había desregulado. Porque se había desregulado en el año 2000. Es decir, que el sector de los derivados financieros de materias primas, tales como la promoción de los biocombustibles, tuvieron allí un gran momento para hacerse un picnic. Y lo siguen teniendo. Estados Unidos, cuando vio que se ponía en riesgo su producción, hizo una ley, pero para sí mismos, pero no para el mundo, porque lo trabó en la discusión en Naciones Unidas. Protegió esa volatilidad relativamente en épocas de Obama en su mercado interno, pero no así en las bolsas financieras, en los instrumentos financieros especulativos que jugaban en los fondos indizados de materias primas en el capitalismo financiero global. Bueno, voy ahora al tema de soberanía. Es indispensable y les agradezco que hayan traído este concepto, porque Argentina lo ha trabajado muy débilmente, pese a la fortaleza con que, sobre todo en el gobierno de Cristina y en estos debates, en armonía y sintonía con otros compañeros y compañeras de la región, se dio esta discusión sobre soberanía alimentaria y no seguridad. Seguridad es acceso, calidad, que lleguen los alimentos, que estén las cadenas de distribución, pero soberanía es otra cosa. Tanto es que un diplomático allá por el 2012 dijo, mire, el concepto de soberanía no está definido a nivel global, así es que sáquelo de la mesa, por favor. Era latinoamericano, dice, hay muchas interpretaciones, todavía no hay consenso, qué palabra, todavía no hay consenso, tiene un tufillo, un fuerte sesgo ideológico, y esto puede entorpecer los acuerdos dentro de CELAC. Esto se decía por algunos países, con lo cual en el 2012, con lo cual quiero mostrar que no solo ahora tenemos diferencias dentro de la región. Las diferencias se analizan, se procesa y se disputa. ¿Qué diferencia hay entre soberanía y seguridad? Les decía entonces que seguridad, como muchas de las cosas que hay a veces en los documentos y recomendaciones de los organismos internacionales, se jacta de ser neutro. Concepto neutro.
como el género, neutro. También es neutra la seguridad alimentaria en términos de género para estos intérpretes. Pero son neutros en términos de correlación de fuerzas, es decir, no prejuzga seguridad alimentaria sobre la concentración de poder económico en los distintos eslabones o en la cadena alimentaria, ni la concentración en el comercio internacional. Es decir, se concentra en lo que les decía, las prácticas agrícolas, la accesibilidad, la salubridad, que es muy importante, de los alimentos. En cambio, el concepto de soberanía alimentaria, que Evo y Bolivia fueron portavoces claves de esto, la soberanía alimentaria parte justamente de reconocer y denunciar la simetría de poder en los distintos mercados y en los distintos espacios de poder involucrados en la cadena de producción de los alimentos, y por tanto también en su distribución y acceso. Termina afectando la no soberanía, la seguridad alimentaria. Entonces, se trata, al plantear soberanía alimentaria, de exigir, demandar, crear instrumentos para equilibrar estas asimetrías de poder. Y aquí el Estado es irreemplazable, insustituible, más allá que acompañe la sociedad, pero es de un deber indelegable del Estado, que también está, como decía Eduardo, en instrumentos interamericanos de derechos humanos. Y otra diferencia, que creo que es importantísima, es que en el caso de la soberanía alimentaria no es sojuzgado por un modelo hegemónico de producción agrícola. Acá ustedes tienen que pensar cómo, aún en la Agenda 2030, se dice este modelo de desarrollo es insostenible, entonces cómo tenemos una agricultura sustentable en términos ambientales, en términos de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores rurales, y en términos, obviamente, de la producción local, que permite que no se destruya la diversidad que después se traduce en mejor canasta alimenticia para las personas y las sociedades. Bueno, recientemente escuchaba que volvieron con el latiguillo en un escenario internacional, ahora también en Latinoamérica, con lo que había dicho aquel diplomático en 2012. Se intentó desde las organizaciones organismos de derechos humanos y movimientos indígenas llevar a una discusión en CEPAL el tema de soberanía alimentaria, y allí una voz diplomática dice: ¿cuál es el propósito que proponen un nuevo concepto de seguridad? Si seguridad alimentaria está bien, sospecho que detrás de esta palabra soberanía pueden haber políticas que restrinjan el comercio internacional, la libertad de empresa, el flujo de inversiones y el reconocimiento de patentes. Y sí, claro, de eso se trata. Sospechaba bien el señor diplomático. Termino entonces diciendo que hay mucho que hacer a nivel nacional. Tenemos los DESCA y las DESCA un diputado, Marcelo. Tal vez haya que llevar el debate de que está muy bien la palabra seguridad alimentaria en nuestra legislación, pero a ver si dotamos de músculo y dimensión estratégica al concepto, visión y política de soberanía alimentaria, como lo hizo Venezuela en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria 6.07, como lo hizo Ecuador en el artículo 281 de su Constitución y la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, como lo hizo Bolivia en la Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. Argentina, ¿qué antecedentes tenemos? La Ley 26.631, que es un acuerdo de cooperación en materia de soberanía y seguridad alimentaria entre Argentina
y la República Bolivariana de Venezuela, quedó ahí. La ley 27.118 de enero de 2015, que si bien decía reparación histórica de la agricultura familiar, tomaba sobre todo esa escala, ¿no? Una política social que suponía banco de tierras, pero hay que ponerla no solamente en la dimensión de las pequeñas productores o de la agricultura familiar, sino hay que ponerla a la luz del capitalismo financiero global. Y en la Argentina contra el hambre, en su parte resolutoria de la elevación del Ejecutivo de este programa al Congreso, en el artículo 1 dice, cuyo objetivo general es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, y después sigue. Con lo cual creo que tenemos antecedentes para tomarnos de aquí para militar. Lo que pasa es que no está desarrollado el concepto, y tampoco la política. A nivel internacional hay que construir alianzas, nuevamente llevar la voz de la soberanía alimentaria. A nivel internacional tenemos que construir alianzas con el sur global. También África está en esto. También África está en esto, devastada por esto. Y si no, veamos, por ejemplo, países como Etiopía. Entonces, me parece que tenemos una oportunidad, construir alianzas, retomar la agenda del 2008, que es estratégica y necesaria, participar más activamente como movimiento social, y los invito, Descas, que lleven su voz al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. No puede ser que las peronistas y los peronistas, vemos con cierto esos foros internacionales, pero después resulta que deciden cosas que nos afectan en nuestras vidas, en nuestros sueños y en nuestros pesares. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial se ha reactivado con muchas trabas, pero ahí están los pueblos indígenas, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, feministas. La cumbre de sistemas alimentarios es en 2021. Por supuesto, Cancillería debe estar trabajando para eso. El Ministerio de Agricultura también, pero nosotros sabemos que en esas cumbres mejor es llegar con las voces de los pueblos. A través de los gobiernos, sí, pero con las voces de los pueblos. Y aquí, ¿qué diríamos? Lo mismo que hoy diríamos para Vicentín. Es necesaria una reforma completa de las operaciones con derivados financieros. Es imprescindible exigir el registro. Es imperioso que haya información en tiempo real de todas las transacciones realizadas, sin que existan privilegios de información para que los operadores de este tipo de derivados financieros y para que pueda haber una supervisión efectiva por parte del Estado. Que deben haber órganos reglamentarios. ¿Vieron estos días que estaban preocupados por la Junta de Granos, que decían, vuelven los peronchos de nuevo, se viene, vive el cáncer, todo lo que han dicho estos días? Pero sí, miren, hay que regular los derivados de materias primas por una institución específica formada por expertos, expertas, ahora que decimos somos un gobierno de científicos, en la reglamentación de estos productos. Es imprescindible el acceso a los mercados de futuros de materias primas, que se restrinja ese acceso, que se restrinja el acceso a mercados de futuros. ¿A quiénes? En lo posible, a inversores y agentes calificados y experimentados que estén genuinamente preocupados por la producción agrícola y no por la jubilación de mi abuela para empobrecerla. Es preciso fortalecer los mercados de contado, porque si no, tenemos los cuadros de los miles de productores que han sido devastados en sus esfuerzos por las maniobras como las de Vicentín. Fortalecer los mercados de contacto con el fin de reducir la incertidumbre acerca de precios de futuros que lleva a especular. También regular el acaparamiento. Sí, hay que regular el acaparamiento. Sí, así lo creo, como peronista. Y este es el camino que el Estado debería asumir, saliendo del laberinto por arriba, con Vicentín. Intervenirla.
para estudiar, investigar, conocer la situación del grupo, auditar las operaciones que han realizado, auditar y dar cuenta de los ingresos y egresos de capital. 3.600 millones de dólares en América Latina se van en elusión y evasión fiscal. Y hay que analizar la situación de la deuda, con los proveedores, con los trabajadores y trabajadoras, y la deuda con el pueblo, es decir, la deuda con el Estado. No es una historia que comenzó con Vicentín, pero es una historia en la cual Vicentín es un leading case, es un caso emblemático. Gracias. Muchas gracias, Marita, por tu aporte. Creo que como estudiante de la carrera de Trabajo Social, me llevo algo dicho por Eduardo y retomado por vos, esto del derecho humano a la alimentación. Toby, ¿querés decir algo? Muchísimas gracias, Marita. Compañeras, compañeros, recordemos que quien quiera realizar alguna pregunta, está el chat abierto. Acá me llegó una pregunta por privado dirigida hacia Eduardo, si cuenta con alguna información sobre los negociados y actos de corrupción de Vicentín con Paraguay. Si le podrían activar el micrófono. Digo, yo no intervengo en ninguna de las causas que refieren a Vicentín, no soy funcionario de gobierno, pero voy siguiendo el tema y advierto que tanto la unidad de información financiera a cargo de un prestigioso penalista, el doctor Carlos Cruz, como Banco de la Nación Argentina, la SIGEN también, han hecho aportes muy importantes a determinar cómo se produjo la cesación de pagos y cuál es la cuantía sospechable de sumas fugadas en beneficio de guaridas fiscales, ¿no? Obviamente que estamos todavía en una etapa primera de investigación, pero yo lo que señalo fundamentalmente de esto es que el Estado argentino no puede tener dos conductas divergentes, ¿no? Si por un lado está denunciando hechos presumiblemente delitos económicos de extrema gravedad y cuantía, no puede estar negociando con el estafador. Esto es absolutamente incompatible y desaconsejable, ¿no? Hay un viejo adagio del derecho romano que dice: elegida una vía, no podés saltar a la alterna. Si elegiste la de la expropiación y la de la denuncia, porque eso es lo que correspondía, no hagas otra cosa entonces, ¿no? Bueno, esto es lo que puedo informar. Yo creo que hay que tener en cuenta, que no lo abordé en mi exposición, pero es un punto también importante, que interviene para evaluar el valor de este fondo de comercio complejo que es Vicentín, interviene el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que es un elenco de expertos que establecen, bueno, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, y por tanto de ahí sale el valor expropiatorio. Puedo establecer una analogía con un caso que sí me tocó conocer muy de cerca e intervenir, que fue el tema de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas era propiedad de Air Comet, del grupo Marsans, es decir, de dos dueños, porque ellos declararon ante el Tribunal CIADI que las 80 empresas del grupo Marsans eran todas de ellos al 50% cada uno, y por lo tanto no había otro dueño que no fueran ellos. Bueno, estos dos bandidos, pues no hay otra manera de calificarlos, dejaron una empresa destrozada, canibalizada, desguazada y sumamente endeudada. De manera que cuando el Tribunal de Tasaciones interviene,
determina un valor negativo del Fondo de Comercio de 1.350 millones de dólares, valor que fue convalidado en la justicia argentina, en primera y en segunda instancia, y ERCOMET no llevó el tema a la Corte porque obviamente pensaba que el resultado iba a ser igual. Pero desgraciadamente, aunque no se va a dar en el caso de Vicentín, y aquí se rompe la analogía, en el caso de Aerolíneas Argentinas, como pertenecía al Tratado Bilateral de Inversión con el Reino de España, intervino el Tribunal CIADI, del cual tengo la peor opinión como abogado, lo he dicho en presencia de ellos mismos, y ese Tribunal CIADI terminó entre la primera y la segunda sentencia estableciendo un valor expropiatorio en beneficio del grupo Marsan de 1.300 millones, casi la misma cifra que había establecido, pero a favor de Argentina, nuestro tribunal. Yo quiero señalar que debe ser una de las paradojas mayores de la historia del Tribunal CIADI, que el único dueño supérstite, porque el otro tuvo la buena suerte de morirse antes, el único dueño supérstite del grupo Marsan se está cumpliendo prisión por las diversas estafas que ha hecho a todos los acreedores de su diverso complejo económico. A favor del estafador se estableció, y en perjuicio del gobierno argentino, esa suma. Bueno, ese es un tema que algún día la Argentina va a tener que abordar, los tratados bilaterales de inversión que enajenaron nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional. Bueno, volviendo entonces al tema de Vicentín, yo entiendo que el proceso expropiatorio judicial va a haber que iniciarlo depositando un peso, es un valor simbólico, no otra cosa, porque me temo que por la cifra que arroja hasta aquí la presentación de las acreencias del grupo Vicentín, es muy probable que sea más el pasivo que el activo. De modo que no es que la Argentina tenga que hacer un desembolso tremendo para determinar el justo valor expropiatorio, sino que seguramente va a tener que hacerse cargo de un muerto que es más el pasivo que el activo. Bueno, y con esto quiero señalar que los pasos tienen que ser dados y que la intervención del Tribunal de Tasación de la Nación es una garantía para todos, para el expropiante y para el expropiado, ¿no? Muy claro en sus palabras, Eduardo. Pasamos a la siguiente pregunta que hizo en el chat Amparo. Pregunta para Marita. ¿Usted cree que expropiar Vicentín ayudaría a lograr soberanía alimentaria? A ver, creo que el debate, dije, Vicentín es un caso, y un caso emblemático, que lo que hay que debatir son estos procesos escandalosos de concentración. Y les mostraba los datos del censo 2018, que lo que no se da en igual escala es el proceso de concentración de tierra al proceso de concentración de producción y exportación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vimos muy claro en el debate de la 125. Sobre todo en la Pampa húmeda, ¿por qué no se ve un proceso de concentración de tierras? Porque los propietarios alquilaron, es decir, nos convertimos en la Argentina rentística. Alquilan sus tierras a, sí, por supuesto, grandes concentradores de producción y que después se exportan, y por eso parece todavía en un censo que hubiera una distribución de la tierra rentística en distintas manos, pero lo que sí es inexcusable es generar regulaciones para, y en el marco de lo que decía Eduardo, no es trabajar por fuera inventando nuevas leyes. Tenemos y constitucionalmente, como marcaba Eduardo, tenemos el artículo 42, y no solamente en todo lo que hace a derechos humanos, tenemos que
resulta que los monopolios, las concentraciones, inmorales, que afectan, impiden, obstaculizan, erodan la posibilidad la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos de los habitantes y las habitantes, resulta que me parece que Vicentín sería una señal clara y contundente de que el camino de la legalidad y de la Constitución es el que se retoma, y no el de la economía desregulada, de la especulación financiera, que no solamente ha traído males y pesares, sino que también pone en jaque la transparencia que tanto le preocupa a los republicanos y a las republicanas, porque resulta que es una formidable autopista de evasión, elusión y de negocio en los paraísos fiscales. Con lo cual, sí, creo que Vicentín, y vuelvo a decir esto, expropiación, yo no soy jurista, pero ha sido suficientemente sabio para plantearlo, Eduardo, como para que yo no vuelva. Al menos, mire, al menos retomemos la intervención, porque, digo, hace falta poner al amparo de la ley la especulación de los atorrantes, al amparo de la ley. Entonces sería muy bueno que Vicentín no fuera un retroceso, porque, bueno, siempre hay posibilidad de reinventarse, pero si a la primera cedemos, la pospandemia va a ser un horizonte incierto. Gracias, Marita. Perdón, no es ser prepotentes, es ser tan profundamente respetuosos de la Constitución que estamos convencidos que se debe cumplir. Muchas gracias. Gracias, Marita. Bueno, acá en el chat la siguiente pregunta es para el doctor Barcesat. Si cree que los dueños de Vicentín van a poner trabas por la tasación y cómo nos afecta en el hecho de poner al Estado lo antes posible en la conducción de la empresa. Doctor, disculpe, tiene desactivado el micrófono. Decía que no tengo ninguna duda que el grupo Vicentín va a trabar todo lo posible, ya sea en sede judicial como también en el Congreso de la Nación, haciendo la apología de la propiedad privada, pero propiedad privada de Vicentín, la de los acreedores, de los trabajadores, los productores agropecuarios. Eso no, eso que Dios los ayude o paga Dios, ¿no? Bueno, de manera que va a haber que hacer un esfuerzo en la comunicación social enorme al tiempo que la ley se presente al debate en el Congreso, y yo quisiera ver los expertos que se han convocado o que seamos convocados para informar, a ver en qué se basan aquellos que sostienen que es inconstitucional la expropiación, porque sería algo así como decir que el texto constitucional es inconstitucional, ¿no? Lo cual no deja de ser algo grotesco. Por de pronto, debo informar que los 2 o 3 debates universitarios, académicos, si queremos llamarlo así, que iba a tener con los que sostienen la inconstitucionalidad de la expropiación, por distintas razones, mis oponentes anunciaron que no podían participar o que no iban a participar, y me quedé con ganas de debatir, a ver y saber cuáles eran sus argumentos, porque tengo ya una curiosidad rayana en lo enfermizo para ver qué es lo que los les lleva a decir que es inconstitucional, ¿no? Pero del otro lado, esto hay que señalarlo, el derecho es muy complejo y hay un manipuleo del psiquismo humano a través de la comunicación
social hegemónica, que es lo que lleva a que mucha gente salga a la calle sin ser ni acreedor ni deudor de Vicentín, ni siquiera tal vez de tener conocimiento de la existencia de la empresa, de su actividad, de la cuantía de los capitales fugados, y salen enarbolando la bandera argentina para defender estafadores. Yo quiero decirle a la audiencia que de acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional, del Gafi y de Tax Justice Network, que es una ONG especializada en fuga de capitales, la Argentina tiene más de 450.000 millones de dólares, 450.000 millones de dólares en guaridas fiscales. Fíjense que en este momento esa cifra es superior al Producto Bruto Interno y un tanto más todavía respecto de la deuda externa argentina. Es decir, que si la Argentina recuperara aquellos capitales que se obtuvieron en base a la explotación de riquezas y recursos naturales de la Argentina, no tendríamos que deber ni necesitar un solo dólar para nuestro desarrollo económico independiente. Es muy importante, sobre todo para quienes son los estudiantes de Derecho, que se fijen en la cláusula 1 de los dos pactos internacionales de Naciones Unidas, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Van a advertir, y no es un error o un carbónico que se traspapeló, que tienen el mismo texto. Y es un fenómeno de énfasis, es un fenómeno de énfasis de decir y afirmar tanto para las libertades civiles y políticas como para los económicos, sociales y culturales, la afirmación del derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y lo que es muy importante aquí, que la titularidad de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio es de los pueblos, es decir, no es ni de los estados ni de los gobiernos, de los pueblos. De modo que bajo la explotación de esas riquezas y recursos naturales que son del dominio del conjunto del pueblo argentino, es que se obtuvieron las riquezas que están fugadas en las guaridas fiscales. Quiero decir que desde el año 2016 fue el primer evento en que presenté un proyecto para la sanción y prevención de la fuga de capitales, una convención internacional. Se registró en la UNASUR y en la UNCTAD, que eran los dos organismos convocantes de ese evento que se hizo en Ecuador. Bueno, desde ese entonces hasta acá vengo incansablemente bregando en cuanto simposio internacional me convocan para que impulsemos, si no se logra de entrada que los países más importantes digo por la cuantía y el peso económico financiero que tienen, aprueben lo mismo, que por lo menos el conjunto de los países africanos y los países del continente americano y el Caribe sancionemos una convención para proteger esa fuga de capitales, porque nuestros territorios son los más ricos en riquezas y recursos naturales, en biodiversidad, en agua potable, en tierra con aptitud rural, etc. Los minerales estratégicos para el desarrollo científico-tecnológico, como el litio, el sílice, el tungsteno, están en cantidades muy significativas en nuestros territorios. Si no protegemos eso, nunca vamos a alcanzar la condición de países con independencia económica y con autosuficiencia para satisfacer las necesidades del pueblo. Tengamos presente que la Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas, pero la mitad de su población, de 45 millones, está en condiciones de pobreza e indigencia, y por lo tanto pasando hambre. Estas paradojas, dolorosas paradojas, hay que resolverlas, y por eso es que también soy uno de los entusiastas promotores de una nueva constitución que tutele en su parte dogmática ese conjunto de riquezas y recursos naturales, porque si no van a seguir haciendo tabla rasa con ellos y al mismo tiempo van a pudrir el aire, el agua y la tierra en función de
maximizar los beneficios de la explotación, ¿no? Gracias, Eduardo. Agradezco también a Marcelo Koenig, que se encuentra acá. Le abro el micrófono al diputado si quiere decir algunas palabras. Ahí me abrieron el micrófono. Nada, yo lo que quería es solamente saludar, y es un lujo tener a Eduardo y a Marita, que vale la pena siempre escucharlos. Realmente, digamos, el nivel de las cosas que fueron planteando y cómo lo fueron planteando, para nosotros un insumo de formación política central. Así que felicito a los compañeros y a las compañeras por la iniciativa de la invitación, por la iniciativa del debate, y agradezco profundamente a Eduardo, con el que alguna vez estuvimos construyendo el Instituto Sampaio juntos, un tipo que realmente admiro y tengo enormes cosas que aprender en el campo del derecho, y bueno, a mi amiga Marita, que no la puedo elogiar porque estaba en toda la ley, porque es mi amiga, así que digamos, realmente es un lujo tenerlos ambos hoy con nosotros. Gracias por la predisposición y felicitaciones para los compañeros y las compañeras por esta iniciativa. Gracias, gracias. ¿Puedo ser imprudente? Sí, ¿Y sí, tomar sí. la palabra? Porque Eduardo puso una cosa, y gracias, Marce, querido compañero, amigo, te tiré tarea como diputado, así que ahí estamos todos, porque los proyectos no son individuales sino colectivos, así que estamos en el debate y en el instalar nuevamente el concepto de soberanía alimentaria en nuestra legislación interna y en los foros latinoamericanos, del sur global e internacionales. Me provocó lo del CIADI, Eduardo. Me provocó lo del CIADI, digo, por este multilateralismo de los oligarcas, ¿no? Digo, el CIADI, el G20, la OCDE, digo, hay un multilateralismo de los de a pie, que es Naciones Unidas, que la Asamblea de vez en cuando dice algo, pero no obligatorio, y está el de los oligarcas que se juntan y nos hacen bailar a todos la misma cueca. Pero, miren, para las compañeras y compañeros, se viene la especulación sobre los alimentos como se viene del 2007-2008, porque justamente se trata de que es un mercado financiero desregulado. Y lo pueden ver patente hoy, con las patentes también, en el tema vacunas y COVID. Digo, fíjense lo que hoy está planteando la posible vacuna COVID. El 26 de junio hubo una reunión de Zoom, como la nuestra, entre la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Global de la Vacunación, que es Gavi. ¿Saben quién es Gavi? Bill y Melinda Gates. ¿Ok? Entonces, hubo Organización Mundial de la Salud con Gavi y el CEPI, que es la Organización Mundial para Mejorar el Lanzamiento de Vacunas, que se creó durante el ébola en el 2014 en África, y ese accelerator, esos aceleradores, ¿quiénes están? Fundación Bill y Melinda Gates, Wellcome Trust y Mastercard. Ustedes tienen derecho, compañeros, compañeras, a decir dónde están los estados. Entonces, ahí se habló que entre la filantropía y la inversión, de que se necesitan 500 millones de pruebas diagnósticas y avanzar en la vacuna. ¿Qué dijo la señora que preside la Organización Mundial de la Salud? Dijo, miren, ustedes los países desarrollados están buscando acuerdos bilaterales por fuera del multilateralismo. Es decir, por fuera de la... Se van al CIAD y se van a estos lugares. Están haciendo acuerdos bilaterales, no están respetando el multilateralismo. Y están comprando por adelantado mercados de futuro. Mercados de futuro. Están por adelantado, perdón, comprando por adelantado por lo... Casi digo una expresión incorrecta. Por si surgen vacunas, ya tenerlas compradas. Pero los más pobres no podemos hacerlo. Ni estamos en esos clubes de los privilegiados,
tampoco nos dejan entrar, o si estamos, nos dejan que hablemos un poquito, pero no decidir, como fue ni podemos comprar por adelantado, mercado de futuro, fíjense, soja, trigo, vacunas. Y después vamos a la OMPI, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, donde inscriben las semillas. Bueno, también las vacunas. Entonces, ¿qué les dijo la secretaria general de la Organización Mundial de la Salud? Miren, no es un enfoque éticamente correcto, palabras textuales, no es un enfoque éticamente correcto, porque deja al resto del mundo sin vacuna. Entonces, los invito, sigue diciendo, a que pensemos en un marco más equitativo, usan la palabra equidad, ¿no? Para que podamos tener un acceso equitativo, seguridad alimentaria, no soberanía, un acceso equitativo, y no ocurra que haya vacunas disponibles para ciertos países y no para otros, y que primero en unos y no en todos. Bueno, ¿se imaginan? Esta es la conversación que está teniendo lugar ahora, sobre las vacunas. Y esta es la discusión, cómo vamos a trabajar alimentos, salud, educación, con el enfoque y concepción de derechos humanos que no pueden estar en la timba financiera, que son bienes globales, derechos de todos y todas, porque el riesgo es que si se desarrollan las vacunas y se logra vacunar a 7.000 millones de personas, ¿quién controla la distribución? ¿Quién controla el acceso? ¿Bajo qué parámetros se definirá la calidad de las vacunas? ¿Vacuna pobre para los pobres? Entonces me parece que, miren, es un momento excepcional para volver a plantear de la mano de todos inescindibles derechos humanos, que cuando hablamos de soberanía alimentaria, también estamos hablando del derecho a la salud y a la educación, hoy petardeada por las empresas de producción de contenidos de entornos digitales. Perdón, pero me fui a la emoción y la pasión militante. No, perfecto, Marita. Acá para ir finalizando, tengo una última pregunta en el chat dirigida hacia usted sobre cuál es la importancia de los movimientos campesinos en este camino hacia la soberanía alimentaria, dado que son los principales defensores ante el avance de las grandes empresas que se dedican a los monocultivos o cultivos anuales sobre sus tierras. A ver, muy breve porque creo que Eduardo tiene trayectoria, historia y una voz sustantiva en la defensa de derechos humanos, así que y permítanme reconocer la carta que mandó Eve pocos días atrás, para que dejen de castigar con sanciones a los pueblos que ya tienen situaciones de profundas necesidades e incertidumbres. Yo digo una cuestión que me parece que es tiempo de ponerle no solamente dimensión nacional, sino regional y global a esta disputa. Es tiempo de disputa. Y cuando vos me dicen de los movimientos campesinos, los movimientos de pueblos indígenas, organismos de derechos humanos, el movimiento de mujeres y los feminismos, al menos el feminismo de la igualdad, donde yo milito, lo he visto en Naciones Unidas, y Eduardo, con toda prudencia digo esto, les arman como la foto del pintoresquismo. Hay que empoderar a los movimientos campesinos, y no se empoderan por pagarles un pasaje para que vayan a una cumbre. Se empoderan desde el Estado cuando toma decisiones a favor de la propiedad de la tierra,
de la no concentración de la producción, de la biodiversidad, de que no estén siempre las comunidades rurales y sus trabajadores y trabajadoras sin seguridad social, sin vivienda, las pibas violadas por el capataz. Bueno, entonces hagamos todo lo posible para que esa voz llegue, pero tenemos que hacer todo lo necesario desde el Estado y con el compromiso de los movimientos políticos para construir dignidad. Si no es pintoresquismo, regodearse en escuchar las penurias y no construir justicia social. Eduardo, no sé si quiere agregar algo. Creo que vamos a tener una guía sobre cómo va a ser el mundo del futuro cuando efectivamente aparezca la vacuna para resolver esta pandemia. La preocupación que expresa Marita la tenemos muchos de nosotros, de cómo se va a alcanzar el universal, qué se va a privilegiar, si la capacidad económica para comprar la vacuna o la necesidad de la vacuna. Esto va a poner muy en claro cuáles son las deficiencias del actual sistema, donde la mayoría de estos derechos son mercancías y por lo tanto acceden a ellos los que tienen la capacidad económica y los que no quedan fuera. Bueno, yo creo que vamos a tener que empezar a pensar seriamente en el mundo post pandemia, porque ya desde el arranque, que va a ser efectivamente la utilización de la vacuna contra el COVID, va a poner en crisis una serie de valores. Yo me permito recordar que cuando la pandemia del SIDA y las poblaciones de Sudáfrica y de Brasil eran las más afectadas, los dos países tomaron la decisión de fabricar los medicamentos sin pagar, por lo menos de inicio, ningún derecho de propiedad intelectual o patente sobre esos medicamentos. Y bueno, pusieron las empresas farmacéuticas el grito en el cielo y que iban a ir a la Organización Mundial de Comercio y que los iban a demandar aquí, los iban a demandar allá. Bueno, Sudáfrica nunca pagó nada y tampoco le pasó nada. Brasil pagó el 5% del valor de las patentes y tampoco pasó nada. Entonces la cuestión es tomar conciencia de que aquello que es parte del producido social global y donde todos aprovechamos del conocimiento común, no se le puede poner rejas a ese conocimiento y ponerle un valor a las rejas. Si algo me parece simpático del movimiento Podemos en España, era que inventaron la palabra copyleft en lugar de copyright, para significar que el pensamiento es un bien social, la creación de conocimiento es un bien social, y que por lo tanto no hay posibilidad de apropiar y cobrar por ese conocimiento. Bueno, va a llevar su tiempo, va a llevar su divulgación, pero yo creo que lo de la pandemia va a tener esa virtud de acelerar el conflicto y acelerar, por lo tanto, alguna vía de resolución del mismo. El valor de la vida y de la salud debe estar por sobre toda otra idea y toda otra posibilidad de la propiedad privada. Creemos que en eso va a radicar uno de los ejes del debate futuro, cuando nos demos cuenta de que no podemos privatizar todo y que necesitamos de la función regulatoria, primero del Estado Nacional, pero también de los organismos internacionales, que tendrán que retomar un rol protagónico en esto para que para que tengamos futuro
como especie humana y como planeta Tierra, ¿no? Yo terminé. Hola, sí, creo, Nati. Bueno, creo que a mi compañera se le ha trabado Zoom. Muchas gracias, Eduardo. Estamos ya cerrando con a todas No se las escucha bien, ¿eh? personas. Bueno, se ve que No se escucha. no es muy buena la conexión. Bueno, para ir cerrando, en primer lugar, quiero agradecerle a los oradores, a Eduardo, a Marita. Muchísimas gracias por sus intervenciones y a cada uno y a cada una de los presentes. Como dije en el principio de esta reunión, creo que somos privilegiados y privilegiadas de hoy poder estar acá compartiendo este espacio, de poder tener el acceso a esta reunión, que en lo personal creo que fue muy enriquecedora. Y también agradecerle a Natalia, mi compañera que estuvo moderando. No sé si se ha retomado ahí la conexión, Nati, si querés decir algo. Sí, disculpen, estuve con problema de conexión, cosas que pasan en estos tiempos. Y sí, agradecer a los oradores, a Marita y Eduardo, estuvieron de lujo, creo que nos sirvió mucho, nos llevamos mucho y nada, poder seguir organizando actividades, que es lo importante en estos tiempos, la importancia que tienen estos medios de comunicación, y agradecer a la DESCA en general, de UBA y UNPAS, que estuvieron al hombro con esta actividad. Y nada, gracias Toby de poder acompañarme hoy y nada, seguir militando y seguir construyendo la patria que siempre soñamos. Así que les agradezco a todos.